Cultura y en este momento estamos en comunicación telefónica con el gerente de prestaciones descentralizadas de ANSES, con Héctor Razo. A mí me gustaría hablar, Héctor, de estos temas, es decir, cómo se encuentra el jubilado y el pensionado de Mendoza en comparación con los últimos años, teniendo en cuenta que fue muy crítica la situación de muchos jubilados y pensionados mendocinos cuando debió, por aquel capricho del neoliberalismo de los 90, transferir la caja jubilatoria, ¿no? La verdad que por ahí lo más duro de los 90 fue la exclusión, la posibilidad, o concretamente la situación de muchos trabajadores que se quedaron imposibilitados de acceder a un empleo registrado, o de muchos aquellos que los tenían y dejaron de tener empleos registrados, o se vieron en la situación de tener que aceptar distintas condiciones laborales y en muchos casos trabajaron en negro. Muchos mendocinos, situación que se dio similar al resto de la Argentina, obviamente, muchos mendocinos, muchas mendocinas se veían impedidos de poder jubilarse directamente o de poder tener un beneficio cuando cumplían la edad, 60 años las mujeres, 65 los hombres. En el 2003, ya cuando llegó al gobierno Néstor Kirchner, los indicadores sociales demostraron que casi un 50% de la población estaba bajo la línea de pobreza. Casi un 50% de la población. Obviamente esto alcanzaba a todos los estratos, a todos los sectores, y en términos de etarios, me refiero de edad, por ahí los que más vulnerables quedaban ante esta situación eran justamente aquellos matrimonios de adultos mayores, de personas grandes que se veían con mayor dificultad para poder encarar la situación de la vida diaria. Gracias a una decisión política permitió que, por lo que sucedió en estos años, en los últimos 30 años en la Argentina, donde muchos trabajadores se han visto en esa situación de tener que trabajar en negro, de no ser reconocido su trabajo, o en algunos periodos históricos con dificultad para acceder al trabajo formal. A partir del 2003 se inició lo que es el programa de inclusión jubilatoria, que le permitió a muchas personas, a muchas mendocinas, a muchos mendocinos acceder al beneficio, y prácticamente hoy casi la mitad de los 260.000 jubilados que perciben una jubilación o una pensión en Mendoza, casi la mitad, entre un 40 y un 50%, de haber el porcentaje de ronda ahí difiere un poquitito, pero casi la mitad de los jubilados tienen o han sido parte de lo que es el beneficio de la moratoria. En muchos casos le han llamado la ley de ama de casa, pero en realidad es una moratoria para el trabajador, para la trabajadora argentina, que no tuvieron la posibilidad de tener el empleo registrado en blanco y poder acceder a un beneficio jubilatorio. Héctor. Casi la mitad están jubilados. La cobertura son 9 de cada 10 en Mendoza, 9 de cada 10 adultos mayores tienen una jubilación, y todos ellos, ahí te escucho un segundito, y todos ellos en marzo van a tener un aumento del 17,62%, que es lo que anunció la Presidenta de la Nación la semana pasada. Claro, sobre el particular le quería preguntar cuál era el porcentaje de cobertura. Estamos hablando entonces de un 90%. Sí, como decía la Presidenta, y obviamente Mendoza no escapa a esa situación, de cada 10 adultos mayores, sí, 9 tienen algún beneficio en el sistema de seguridad social argentino. O sea, y eso constituye que el país sea por ahí de los países de la región el que más cobertura tiene en materia de seguridad social, y además que tiene el piso más alto medido en dólares, ¿no? Claro, sí, inclusive la Presidenta habló de un 95,1 para todo el país. Fue muy traumático la transferencia de la caja, decía, en los años 90. ¿Por qué todavía se sigue manteniendo el sistema de no transferencia para los policías y penitenciarios, Razo? ¿Qué disposición impide que ellos también formen parte de este beneficio común? Bueno, ellos tienen un régimen distinto de jubilación. ¿Les conviene tener un régimen distinto? Sí. Perfecto. Sí, tienen un mecanismo donde la jubilación para ellos es distinta. Lo que sí debemos mejorar algunas situaciones, esto en conjunto con la provincia, y sabemos que es preocupación del gobierno provincial tratar de resolverlo, digamos que por ahí un policía cuando se retira y está pasando mucho tiempo en lo que está cobrando el anticipo, desde que deja de trabajar y empieza a percibir el anticipo hasta que le sale concretamente el retiro y pasa a cobrar lo que sería su jubilación en términos nuestros completas.
o sea, durante el anticipo recibe solo la mitad de lo que va a ser su futura jubilación, o una parte, no necesariamente la mitad. Pero bueno, en ese sentido sí mejorarla, pero bueno, cuando se transfirió la caja a la Nación, esa transferencia no comprendía o no se incluyeron en la transferencia lo que es policía y penitenciarios, y ese régimen, bueno, por eso tiene un régimen distinto de jubilación y no se ven comprendido en los aumentos de marzo y septiembre. Héctor, pero tiene otro mecanismo distinto de actualizaciones. Finalmente, para ir cerrando, volviendo a la estimación de los incrementos que usted mencionó hace un rato, verdaderamente este 17,62% es el máximo otorgado desde las movilizaciones automáticas aplicadas desde 2009, y por supuesto un gran beneficio para los pasivos de aquí de la provincia, y muy por encima de cualquier indicador inflacionario aún de la oposición o de esas consultoras privadas. En ese sentido, ¿cómo está la situación acá en Mendoza con respecto concretamente al consumo? Porque verdaderamente toda esa plata se vuelca al consumo, porque se trata de personas que no tienen demasiada capacidad de ahorro, ¿no? Sí, casi todo las decisiones que se han venido tomando en términos de la seguridad social y que afecta a los trabajadores está yendo todo al consumo, y que apuesta a desarrollar el mercado interno, y por supuesto que esto genere más empleo para los argentinos y que los argentinos tengan mayor posibilidad de conseguir trabajo en blanco y registrado, y por lo tanto mayor cantidad de aportes al sistema. Por eso es importante que trabajen en blanco y registrados, y si tiene mayor capacidad de aportes el sistema, también mayor posibilidades de pagar aumentos de jubilaciones y aumentos de asignaciones. A eso está destinado el sistema, de ese es el circuito al que se intenta, o al que ha decidido este gobierno, y que hasta el momento ha tenido obviamente muy buen resultado, y que sabemos que están dadas las condiciones, y que con firme decisión política como tiene la Presidenta de la Nación va a seguir en el mismo camino. Héctor... Y es cierto, en este mes de marzo el índice es el más alto desde que se puso en vigencia esta ley que impulsó el Gobierno Nacional y que fue aprobada por el Congreso argentino. Es el 17,62, es el aumento más alto desde el 2009, que es cuando empezó a funcionar. Y no nos olvidemos que esto significa, o el hecho de que esta ley exista, que los jubilados y pensionados, hoy nosotros consumimos todos los días las noticias de lo que sucede en el mundo, de cómo el mundo quiere extender la edad jubilatoria, o cómo ven peligrar los sistemas previsionales en el mundo, y en Argentina van a tener en marzo todos los jubilados y pensionados un aumento del 17,62, en septiembre corresponde tener otro aumento, y el año pasado, que fue un año duro y difícil, los jubilados y pensionados argentinos tuvieron un aumento del 34, mayor al 34%. O sea, 37,06. Exacto, ¿sí? Exacto. Muy bien, Héctor. Muy informado, así que bueno, los argentinos en este sentido, todos los jubilados y pensionados tienen que tener la certeza de que el sistema funciona, y de que todos los marzos y todos los septiembre van a tener aumento.